Los vecinos se habían quejado varias veces del fuerte y penetrante olor que venía de su apartamento. Además, Carl siempre tenía mucha carne, incluso cuando nadie tenía dinero para comprar carne. ¿De dónde sacaría la carne? Ya que exterminar perros callejeros para vender su carne era ilegal, y los vecinos sospechaban que los canes era la fuente de materia prima de los escabeches de Carl. Pero nadie intentó hacer algo porque sentían agrado por Carl, y no daban importancia a la vida de los canes y los charcos de fluido hemático del patio. Sin embargo, quedaban los constantes ruidos de martillo y aserradero que provenían del apartamento de Carl, y el hecho de que a menudo lo veían salir de noche con grandes fundas y regresar siempre con las manos vacías. ¿Qué había en las fundas? ¿Sacaba también los supuestos perros el dinero para las otras cosas que vendía? ¿O eran estas mismas cosas hechas de perro? Aquello era una mera sospecha, y lo peor que podían pensar de Carl era que estuviese explotando a los pobres canes callejeros para ganarse la vida. Pero lo que vendía era bastante bueno, y eso, junto al hecho de que se le consideraba un buen tipo, bastó para que lo dejaran en paz y no diesen mucha importancia a la conjetura de los animales. Entre las 12 y 1 de la tarde del 21 de diciembre de 1924, el cochero Gabriel, inquilino de Carl Denke, escuchó gritos de socorro provenientes de la planta baja. Temeroso de que Carl se hubiese herido, bajó corriendo a ayudar, pero no encontró a Carl, sino a un joven que avanzaba tambaleándose en medio del pasillo, con el rostro cubierto de agonía y el fluido hemático chorreando de las grietas de su cráneo abierto. Estupefacto, Gabriel vio cómo el joven se le acercaba, luchando contra la inconsciencia que finalmente lo abatió, después de que alcanzase a contar que papá Denke lo había atacado con un pico. Afortunadamente, Gabriel pudo ayudar al joven, un vagabundo llamado Vincent Oliver. De ese modo, aproximadamente a la 1 de la tarde, Vincent apareció con la respiración agitada en la estación policial. Allí contó todos los horrores vividos a los impresionados policías, que se resistían a creer que Carl fuese capaz de tales atrocidades, pero por la insistencia de Vincent, terminaron creyendo que aquello era posible y detuvieron a Carl, quien insistía que solo estaba defendiendo su propiedad de un ladrón desconocido, pero mentía, y antes de que los restos humanos le hiciesen un jaque mate judicial. En la misma noche de su detención, un guardia encontró el cadáver de Carl Denke en la celda. Carl se había ahorcado con una soga hecha de un pañuelo, pues prefirió desaparecer para siempre, antes que afrontar la vergüenza y el rechazo público, también antes que ser conocido por lo que en verdad era, un monstruo sanguinario. Después de que el cadáver de Carl fuese devuelto a su familia, los policías fueron a la casa de este sujeto, justo en la mañana de la Navidad de 1924, pero los horrores indescriptibles que pronto verían en la tienda de Carl, y que posteriormente en 1926 fueron publicados en un informe, presentados por Friedrich Pietrowski, quien era jefe interino del Instituto de Medicina Legal en Breslau. El informe decía lo siguiente: en el interior del lugar se encontraron ollas con carne humana, preparadas por Carl. Los primeros hallazgos realizados en la búsqueda en la casa de Denke fueron huesos y trozos de carne. Estos últimos se encontraban en una solución de sal, que estaban en un tambor de madera. Hubo un total de 15 piezas de piel. No hay evidencia de reacción vital de los organismos ante los cortes realizados, lo que significa que estos últimos no se efectúan mientras las víctimas todavía estaban vivas. Sin embargo, un poco de piel y los músculos de los cuellos estaban desaparecidos, así como las extremidades, brazos y piernas, la cabeza y los órganos reproductores. Las lesiones no se pudieron determinar, ni la naturaleza de la muerte o de la herramienta de la delincuencia. En 3 ollas medianas llenas de salsa de crema, se encontró un poco de carne cocida, parcialmente cubierta con piel y cabello humano. La carne era rosa y suave, todas las piezas parecían cortadas por la zona del glúteo. Una olla tenía tan solo media porción. Denke debe haber comido la otra porción antes de ser detenido. En el cobertizo en el que se encontraron las piezas de carne, había también un barril lleno de huesos, que se limpiaron de tendones y músculos, que muy probablemente habían sido quitados tras previa cocción. Otros restos fueron encontrados detrás del cobertizo. Aparte, hubo una pierna que se mantuvo en el estanque que Denke había cavado muchos años antes. También piezas esqueléticas fueron descubiertas en el bosque local. Las muestras de los huesos de algunas víctimas de Carl Denke tenían cortes superficiales y que los huesos eran irregulares,
como si se hubiese aplicado una fuerza contundente, tal y como el extremo romo de una hacha o un martillo. Algunos huesos estaban visiblemente aserrados. Pocos lugares muestran rastros de una herramienta puntiaguda. Igualmente se encontraron tales huellas en las articulaciones, que deben haber sido cortadas con un cuchillo. Los dientes que fueron encontrados pertenecían sin duda alguna por lo menos 20 personas. Sin embargo, el profesor Euler señalaba que algunos dientes individuales aparecen más de 2 veces que los estadísticamente esperables. Esto concierne a los segundos premolares e incisivos, lo que sugiere que podrían haber sido aún más las víctimas. El profesor Euler resumió que entre las víctimas había sin duda una persona que no era mayor de 16 años de edad, mientras que la mayoría eran significativamente mayores de 40 años de edad. 2 personas fueron probablemente de 20 o 30 años de edad, y una tenía entre 30 y 40 años. Las pruebas no han dado resultado positivo sobre el género de los individuos, ni sus puestos de trabajo. Entre los tirantes encontrados de Denke, 3 pares se hicieron de piel humana. Son alrededor de 6 centímetros de ancho y 70 centímetros de largo. El cuero no es suave y está roto en un punto. No parece curtido, solo seco, y libre de tejido subcutáneo. Todos los tirantes muestran huellas de uso, y uno de ellos se encontró en el mismo Denke. Al lado de los tirantes, Denke también tenía tiras de cuero cortadas de piel humana, que trataba con betún, y cuyas partes fueron ensambladas con trozos y tiras de tela. También se hallaron un gran número de tarjetas de identificación y documentos privados de varias personas, los cuales se encontraron en la habitación de Denke, así como libros de contabilidad de los ingresos por el jardín, las horas de trabajo, entre otros escritos. Se otorga más atención a algunas hojas sueltas de papel, en las que aparecen los nombres de 30 hombres y mujeres. Enfrente de cada nombre hay una fecha, probablemente la fecha de la muerte de la persona. En el número 31 solo hay una fecha, siendo que el registro es cronológico. La numeración comienza solo en el número 11. En el caso de las mujeres, solo está el primer nombre. Las notas para los hombres son mucho más detalladas, por lo general con la fecha de nacimiento, lugar de estancia y el estado de la persona interesada. La suposición de que esta es la lista de las víctimas se justifica por el hecho de que las tarjetas de identificación que se encuentran en la habitación de Denke pertenecían a personas cuyo paradero no pudo ser identificado por otros medios. Por el aspecto de las hojas, se puede asumir que la lista no se ha hecho en un día. Por un lado de las hojas están las iniciales de los nombres, seguidas de un número, que indica muy probablemente el peso de la persona en cuestión. En otra hoja de papel, al lado de un nombre se destaca lo siguiente: fallecido, 122, 107, desnudo, destripado 83. De las herramientas utilizadas para perpetrar sus crímenes y la fragmentación de los cuerpos, estas se pueden dividir en 3 hachas, una gran sierra para madera, una sierra para cortar árboles, un pico y 3 cuchillos. En conclusión, se estimó que fueron 40 personas las que terminaron sus últimos días de vida a manos de Karl Denke, pero pudieron ser muchas más. No solamente las había privado de la vida y comido, sino que había hecho caníbales a mucha gente en la localidad de Sibes, sin que ellos lo supieran. Mucha gente se preguntaba qué le había hecho volverse loco. ¿Estaba enfermo mentalmente? ¿O había sido consecuencia de los tiempos tan duros? ¿O pudo ser ambas cosas? Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales, leyendas o historias. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.